Sí, gracias. Pues bien, vamos a comenzar y como creo que retomando algunos varios puntos que Máximo comentó y nos compartió sobre cómo cómo se ha venido transformando el mundo, la industria financiera, particularmente por este tema de pandemia que estamos viviendo. En IDC comenzamos a hacer una serie de investigaciones prácticamente desde marzo de 2020. Cuando la pandemia llegó a Latinoamérica, quizá febrero, marzo de 2020, comenzamos a hacer una serie de investigaciones para poder entender el impacto que esto pudiera tener. En aquel momento no sabíamos, teníamos quizá una perspectiva más optimista que esto iba a terminar o que iba a durar muy poco. La realidad es que todavía nos encontramos en medio de una pandemia con niveles bajos en términos de vacunación en América Latina, principalmente por una cuestión de inventario de vacunas. Sin embargo, creo que vale la pena resaltar que el sector financiero fue de los sectores más resilientes desde que comenzamos este tema de pandemia, ¿no? Y nosotros en esta investigación que hemos venido realizando, tratamos de entender cómo las industrias trataron de adaptarse a esta nueva realidad. Creo que es muy importante mencionar que hubo una cantidad importante de inversiones, principalmente para acelerar el tema de servicios digitales, pero dentro de esta aceleración de la digitalización en América Latina, obviamente se concentró inicialmente en poder atender fundamentalmente a los clientes, ¿no? El tema de habilitar servicios, en el caso de los servicios financieros, poder tener contacto con los cuentavientes, con los asegurados, con los diferentes usuarios del sistema financiero de Latinoamérica, estableció un cierto nivel de prioridades para poder invertir y digitalizar servicios para este segmento. Sin embargo, conforme fuimos avanzando durante el 2020, identificamos que hay servicios quizá dentro del segmento más B2B, más hacia empresa a empresa, que hoy día tienen una cierta desactualización, tienen una necesidad importante para poder digitalizarse. Entonces, creo que estamos en un momento donde las prioridades, donde obviamente comenzamos dándole servicios digitales a los consumidores, pero hoy día tenemos también que poder priorizar dentro de la perspectiva a los servicios más de empresa a empresa, que es otro tipo de servicios que la banca también es bastante redituable en América Latina. Y esto va muy de la mano con este quote que quiero comentar, que es básicamente basado en un estudio que hemos venido haciendo que se llama Futurescape, que publicamos a finales de diciembre del 2020, nos indica que aproximadamente el 40% de la economía en América Latina estará siendo digitalizada para el 2022. Esto parece como un quote quizá que pudiera hacer sonar más como de marketing, pero cuando ustedes se ponen a ver la matriz insumo-producto, que es lo que forma el Producto Interno Bruto, la realidad es que claramente se está viendo un cambio muy importante en los servicios y en la digitalización de estos servicios, principalmente para poder acelerar temas de economía, temas de logística, temas de servicios financieros, por supuesto, y esto realmente va a tener un impacto muy importante en los próximos años en América Latina. Así que es un número que sale más allá de los temas de marketing, de mucho lo que leemos en el internet, lo que escuchamos en las noticias, que estamos en la era digital. La realidad es que cuando nos ponemos a hacer ese análisis de esa matriz insumo-producto, que es parte, estructura fundamental de lo que es el cálculo del Producto Interno Bruto en América Latina, identificamos subservicios que van a estar acelerando la digitalización de la economía en su totalidad, con lo cual creo que vale la pena
compartir con todos ustedes que esta digitalización acelerada de la economía que estamos viendo, que no solamente se queda en hacer transacciones en línea, en comprar por internet o hacer transferencias bancarias, sino realmente ya está teniendo o está permeando a muchos sectores productivos de la economía. Esto está muy ligado a las prioridades de negocio que estamos identificando en el 2021. Como parte de estas investigaciones que IDC ha venido realizando en estos últimos años, definitivamente en estos últimos meses, hemos tratado de entender cómo ha venido cómo ha sido el cambio entre las prioridades de negocio quizá antes de la pandemia, durante y ahora en este 2021 que seguimos todavía estando con esta crisis sanitaria que quizá aún no tengamos certeza de cuándo va a terminar, pero definitivamente lo que estamos viendo es que hay una simplificación en términos de costos de la operación, pero manteniendo foco en el cliente. Creo que los comentarios que hacía Maximiliano respecto a los temas de cómo las compañías están buscando mayor eficiencia, poder terminar los estados financieros en el menor tiempo posible, como un ejemplo, es clara muestra que las compañías no solamente están perdiendo, perdón, que no solamente están enfocando sus esfuerzos para poder ser más eficientes, sino también no están descuidando a los clientes. Y esta aseveración creo que está identificada en esta lámina que les estoy poniendo acá, donde en realidad las prioridades que las compañías están teniendo en América Latina es obviamente aumentar la productividad, reducir costos, pero si ustedes ven las siguientes tres opciones que están identificadas con un cuadro de color azul, indudablemente todo está girando alrededor del cliente. Poder tener esta hiperpersonalización de lo que el cliente quiere, poder ofrecer servicios en tiempo real. Y cuando yo hablo de clientes, no solamente estoy pensando en el consumidor, en el cuentaviente, en el asegurado, sino también estamos pensando en todo lo que tiene que ver con el comercio, con las transacciones de empresa a empresa. Así que realmente se ve una transformación muy importante en ese sentido. Y algo que realmente no podemos pasar por alto es que todas las aplicaciones financieras realmente se están convirtiendo como una pieza esencial de la operación de los negocios en este momento. En Latinoamérica, algunos países están teniendo quizá algún tipo de confinamiento mucho más estricto. Países como por ejemplo Argentina han extendido el confinamiento en algunas ciudades o en Perú. Entonces, realmente estamos viendo que vamos a seguir continuando con una modalidad híbrida de trabajo remoto, trabajo a distancia, pero el flujo de trabajo no puede pararse. Así que IDC está viendo que la parte de aplicaciones financieras realmente tienen un rol muy esencial en este momento. Y algo relevante es que también la incorporación de ese tipo de tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, indudablemente es una apuesta muy importante, no solamente a poder lograr una mejor automatización, reducir el retrabajo entre las empresas, sino también poder potencializar el trabajo de los usuarios de este tipo de aplicaciones. En este contexto, IDC está tratando de entender cuáles son aquellos servicios desde la perspectiva financiera que más van a tener una atracción respecto a las inversiones en torno a la digitalización. Y definitivamente podemos ver que aún el tema de la banca digital, tanto para el consumidor como para empresas, todavía tiene un trabajo por recorrer. Hubo casos en Latinoamérica en el 2020 que algunos bancos no estaban preparados para la cantidad de usuarios que se conectaron a los servicios de banca electrónica, tanto consumidores como empresas, y más bien quizá desde la perspectiva de las empresas, quizá todavía muchos de los trabajos no había una automatización al 100%, y eso hace que esta lámina sea bastante representativa porque nos indica qué es lo que está en color verde,
cómo los casos de uso que tienen más contacto con los clientes, tanto en el mundo B2B como en el mundo B2C, van a recibir inversiones fuertes, aún en sectores como lo es el sector financiero, que tradicionalmente se caracteriza por siempre estar a la vanguardia respecto a los servicios tecnológicos y su uso para poder brindar mejores experiencias. Así que definitivamente estamos viendo un contexto de un aumento en los servicios digitales. Eso conlleva a un aumento y a un cambio en el patrón de inversión tanto de bancos como de aseguradoras, como de algunos otros actores dentro del ecosistema de servicios financieros para poder potencializar estos servicios de servicios digitales. Y lo que IDES está viendo es que estamos planteando 3 horizontes de tiempo para poder encontrar una digitalización. Obviamente se comienzan con ciertos casos de uso que van más para como más urgentes, más de una actividad de manera inmediata, pero cuando nos podemos saber más hacia el mediano y largo plazo, definitivamente hay una cantidad importante de casos de uso que aún no se han digitalizado o no se han digitalizado al 100% o tienen ciertos problemas de seguridad o tienen cierto trabajo manual que tiene que erradicarse, con lo cual definitivamente estaremos viendo tanto en el mediano como en el largo plazo una serie de inversiones bien importantes fundamentalmente en los temas de la operación, el monitoreo, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento regulatorio. Obviamente, todos los temas de ciberseguridad definitivamente van a ser temas muy importantes. Y algo que también quizá vale la pena mencionar es que todo este contexto de nuevos medios de pago, nuevas maneras de poder llevar la tesorería de algún tipo de institución financiera, definitivamente eso juega un papel muy importante que cabe señalar que todo ese tipo de digitalización va a tener componentes de inteligencia artificial y de machine learning. Y en ese sentido tratamos de entender cuál es la principal razón para modernizar las aplicaciones tanto dirigidas al sector del B2B como al sector del B2C y definitivamente los 3 elementos que hacen que se vuelva prioritario modernizar las aplicaciones o el portafolio de aplicaciones son una mejor integración, automatización, un tema de analítica y de poder incorporar nuevas tecnologías como lo es inteligencia artificial y machine learning. Realmente son los principales focos para poder entender esta digitalización y este punto de encuentro que gira alrededor de lo que es la experiencia del cliente, tanto un consumidor como también una empresa. Y IDES está planteando 4 razones importantes para poder entender las aplicaciones financieras en este nuevo contexto. Primero, una mayor visibilidad, una mayor inteligencia, un ROI acelerado que definitivamente las instituciones financieras están buscando tener el mejor impacto financiero, económico y de experiencia del cliente en el menor tiempo posible y finalmente con lo que conlleva la experiencia mejorada del cliente. Y desde la perspectiva de, número 1, de agregar mayor visibilidad, obviamente como parte de esta investigación que hemos hecho en diferentes instituciones financieras de todos los tamaños, todavía hay cierto trabajo manual, hay ciertas actividades que están desconectadas. Muchos usuarios de este tipo de aplicaciones siguen usando hojas de cálculo, con lo cual se incrementa o se puede potencializar un número mayor de errores y quizá en algunos casos todavía ahí están perdiendo recursos financieros por el simple hecho de no poder tener una gestión financiera sin fricciones. Eso conlleva a una mayor visibilidad. Desde la perspectiva de la inteligencia, obviamente, si nos ponemos a mirar los diferentes casos de uso, estamos identificando que podemos entender que hay ciertas áreas de oportunidad, principalmente para poder darle o dotar de mayor inteligencia, mayor cruce de información y poder potencializar el rol de los usuarios más avanzados desde la perspectiva en el uso de la información. Y ese tipo de herramientas definitivamente van a hacer una gran diferencia, no solamente para poder dotar de mejores herramientas para hacer ese tipo de análisis, sino también para poder tener
un impacto directo en la operación que va desde la gestión de efectivo, poder tener un mejor manejo de las cuentas por cobrar, cuentas por saldar y obviamente todo lo que tiene que ver con la gestión del crédito y toda esa cadena para poder administrar este tipo de servicios, con lo cual se vuelve un aspecto bastante importante. Me gustaría hacer aquí una pausa para comentar que desde la perspectiva del ROI acelerado hemos identificado que gran parte de las compañías del sector financiero están buscando tener un mejor impacto desde la perspectiva económica o estratégica de estas inversiones. Y lo que hemos estado identificando es que definitivamente las aplicaciones que están basadas en la nube, en el cloud, pueden acelerar este ROI y poder generar impactos desde prácticamente desde haber puesto en producción este tipo de soluciones, con lo cual hemos identificado que gran parte de las respuestas desde la perspectiva de dónde se encuentra el mayor ROI de este tipo de soluciones es cuando se encuentra estas plataformas en una modalidad de software as a service, con lo cual definitivamente hace una gran diferencia en este momento. Y finalmente, el tema de la experiencia mejorada, yo comentaba los ejemplos que se vieron desde la perspectiva más de los consumidores, pero también las empresas están buscando un aspecto mucho más enriquecedor de todos los servicios que puedan acceder a través de las instituciones de servicios financieros. Entonces, definitivamente las capacidades de autoservicio, poder crear planes de contingencia, planes de un mayor acercamiento con los clientes, obviamente una integración con los sistemas de CRM, donde podamos encontrar de manera mucho más rápida, más precisa y eficaz la relación con los clientes en este contexto. Así que definitivamente son los 4 puntos que IDC está considerando en este momento de digitalización de parte de los servicios y casos de uso en el sector financiero. Y finalmente, no es un tema menor, pero sí me gustaría cerrar con esta lámina, y es que indudablemente las tecnologías que hoy día consideramos que están haciendo una gran diferencia son el tema de servicios de machine learning, todo lo que tiene que ver con la automatización de flujos de trabajo, asistentes virtuales, que es un punto muy importante para poder gestionar este tema de los servicios autogestionados, el tema de lo que sería la concentración en la parte más analítica y en el análisis, y finalmente una plataforma para poder incorporar servicios de terceros como los que hoy día vamos a estar viendo en este nuevo contexto de la innovación de los servicios y las aplicaciones del sector financiero. Finalmente, no olvidar que hay experiencias que se están digitalizando, los clientes están buscando una nueva manera de poder interactuar con esos servicios financieros. El rol de la tecnología es crucial y definitivamente vale la pena mencionar que no solamente se tiene que concentrar en la parte más del consumidor, sino también se tiene que voltear a lo que serían los servicios B2B, y definitivamente todo eso está en pro de poder estar acelerando este camino a la digitalización. No es casualidad que para el 2022, nuevamente, con esto cierro, que el 40% de la economía va a estar ya con un componente digital en América Latina. Gracias.